Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy estamos con ustedes Priyanka Rodríguez, Osvaldo Montalvo Cosío y una servidora Raquel Valerio. Camila Michel no está con nosotros hoy porque tiene otros compromisos personales. Estará con nosotros la próxima semana. Y de inmediato vamos a mencionar los temas que están en el tapete y ellos son los siguientes. Según la encuesta en hogar, la tasa de ocupación general es de 56.1. Y ese tema, ¿quién mejor que nuestro economista Osvaldo para tratarlo dentro de un momentito? Luego tenemos que millones de niños van a la escuela, pero no a aprender realmente, según el Banco Mundial. Tercero, tenemos que los haitianos están organizados en el país, rechazan que se le impide el acceso a los hospitales a las haitianas venidas de Haití, a las parturientas, para parir gratis aquí en el país. Luego tenemos que turbas de haitianos cortan la cabeza a un dominicano para no pagar alquiler. Y en quinto tenemos que el comunicador Álvaro Arbelo insulta al padre de la patria. Y no es la primera vez que él comete atrocidades como estas. Pero antes de comenzar con nuestro primer tema, Priyanka, hemos visto las catástrofes que ha ocurrido, lo que ocurrió, cómo está la situación en Puerto Rico y la manifestación de varios artistas, y el presidente Donald Trump también los visitó a ellos. Nosotros nos consolidamos realmente con el pueblo, con el país vecino de Puerto Rico, nuestros hermanos, porque además hay realmente una conexión. Hay dominicanos casados con Puerto Rico, viviendo allá en Puerto Rico. También hay, dominicanos casados con puertorriqueños en Estados Unidos. Y es un momento en donde todos tenemos que dar la mano a quien lo necesite. Y también vimos, por otro lado, hemos visto la situación que pasó en Las Vegas con un señor que ya creo que ya tenía antecedentes, ya estaba enfermo. Su padre era de bancos, el quinto más buscado en el mundo. Sí. Entonces ahí se ve la importancia de darle continuación, de darle seguimiento, no solamente a las personas que infringen la ley, sino darle seguimiento incluso a toda la familia y darle el apoyo también psicológico que necesiten, porque, por ejemplo, una parte de las declaraciones que se dieron con respecto a este señor es que él constantemente acusaba a Estados Unidos de no haber podido crecer con su padre, de haber tenido una falta paterna, y que esto sería el detonante que lo llevó supuestamente a cometer esta masacre. Ese evento va a poner de nuevo sobre la mesa de discusión el asunto del control de armas. Sí, totalmente. Porque el asunto es que siempre se ha hecho como una gran división entre lo que son las armas de guerra y lo que son las armas, vamos a llamarle así, de protección personal. Entonces se supone que un ciudadano común no tenga armas de guerra. No vamos a entrar en una discusión técnica que le fascina a muchísima gente, de ver cuántos tiros por segundo tira una ametralladora. El punto es que en Estados Unidos y en nuestro país también, a pesar de que aquí no hay ese acceso a armas sofisticadas, pero hay mucho acceso a armas cortas y a armas largas de relativa capacidad. El punto es que, ¿cómo garantizar, cómo asegurar que una persona que tiene algún tipo de problema, que es emocionalmente inestable o que tiene una patología que ya ha sido diagnosticada, esa persona no tenga acceso sobre todo a un arma automática? Entonces, ¿qué pasa? La conexión ahí es fácil. Un individuo que quién sabe que anda por su mente, claro, que en un momento determinado quiere hacer una forma de venganza social o de buscar un reconocimiento de una sociedad que él piensa que lo rechaza, que lo ha marginado, que lo ha castigado, y entonces hace algo como esto. Entonces hay que pensar un poco, y sobre todo nosotros aquí, que a pesar no tenemos eventos de ese tipo, pero tenemos muchos eventos que son digamos, no tienen
esa amplitud. Pero aquí, señores, por un accidente, no, ni siquiera un accidente, por un incidente de Matan a tránsito, cualquiera, exacto. matan a un individuo. sí. Y lo peor del caso es que lo matan y Se si queda usted así. investiga, después no sucede nada. Exacto. Lo único que sucede es que el que mataron se quedó muerto. No, y mira que es lamentable porque la cantidad de armas también que se puede adquirir, que puede adquirir un solo individuo, porque según declaraciones, él tenía 25 en el hotel y 19 en su casa. Ya sabes. Pero mucho del dinero de estas empresas fabricadoras de armas van a campaña en Estados Correcto. Unidos. Bueno, es lamentable eso. Vamos entonces con el primer tema que es exclusivamente para ti, Osvaldo, y es que lo de la encuesta en hogar, que la tasa de ocupación es del 56%. En la zona rural, las mujeres tienen apenas una participación de 48%. El 65% de los dominicanos se halla afiliado a un tipo de seguro. Lo que no se dice en estas encuestas es que hay una enorme mano de obra extranjera que está suplantando la mano de obra, o sea, el trabajador dominicano, en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en el trabajo informal. Entonces, ¿por qué estas encuestas quieren ocultar la presencia haitiana? Y realmente es que hay una conspiración de silencio para no tomar en cuenta el problema que nos afecta. El estudio revela contra todas las mentiras que se ha dicho de la indocumentación de los dominicanos, que el 94% de los dominicanos tiene acta de nacimiento. ¿Cuál es la importancia de esta encuesta realmente, Osvaldo? Mira, el tema es más que interesante. En una ocasión, bueno, yo una vez hice un trabajito ahí y el trabajo yo lo inicio con una frase que me dijo un amigo cercano, donde él decía, bueno, ese índice no estoy seguro de lo que significa, pero es muy relevante. Entonces yo le decía, pero a ver, yo como que no te entiendo. ¿Cómo es que algo que tú no entiendes es relevante? ¿Cómo tú explicas su relevancia si tú no lo entiendes bien? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un sinnúmero de medidas sobre un mismo fenómeno y al final es lo que sucede, por ejemplo, con la misma deuda. ¿La deuda es alta o es bajita? ¿Es manejable o no es manejable? ¿Tenemos capacidad de más endeudamiento o no tenemos? Ahora, ese 56, ¿es alto o es bajo? Pero el 56 de ocupación, ¿qué significa? O sea, ¿qué es lo que...? Pero eso significa que porque vamos como digo yo siempre, vámonos a un parque de cualquier pueblo a ver si realmente hay ocupación plena. Y vamos a preguntarle a las personas que tienen una ocupación si consideran eso ocupación. Porque el que tiene un saco en una esquina y le pone arriba 10 libras de yuca, esa persona trabaja. O sea, está empleado. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? En la medida en que mayor parte de la población esté inserta a la economía productiva, no voy a decir a la economía formal, a la economía productiva, porque dentro de la informalidad puede haber mucha productividad, tanto mejor. Pero esa no es la situación de nosotros. Nosotros tenemos una tasa de desempleo abierto, que es como se llama, que ronda alrededor de un 16%, y eso siempre se ha mantenido así. Pero uno dice, solamente el 16% de la población está desempleado. Y Sí. Corripio en estos días, en unas declaraciones que dio, mencionó que en 10 años, como vamos a tener 400,000 nuevos desempleados. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dominicanos. Dentro de esa fracción que se considera empleado, hay, digamos, más de la mitad son personas que tienen un empleo muy precario. Tienen un empleo muy precario, es decir, estamos hablando de pequeñas ocupaciones, chiripeo, buhonerismo, servicios de algún tipo. Entonces, ¿qué pasa? Lo otro es que para nosotros crear empleos de calidad, nosotros tenemos que crear empresas de calidad. Hay veces que la gente se cree, y sobre todo y más cuando estamos en campaña, llega un candidato y dice, no, porque yo voy a crear tantos miles de empleos. Pero ¿cómo tú vas a crear esos empleos?
porque el empleo se crea en la medida en que un empleado resulta productivo para una empresa y en la medida, correcto, y en la medida en que esa empresa puede colocar un producto en un mercado, que no es fácil. Todo el que ha tenido o el que tiene empresa o el que ha hecho empresa en nuestro país o en cualquier lugar se da cuenta que manejar una empresa, hacer que una empresa prospere, una empresa en el mercado privado. Claro, si usted tiene alguna forma de monopolio, bueno, eso es otro cuento. Eso es como cuando usted fabrica baterías y usted obliga a que todos los carros de la administración pública le compren a usted batería. Entonces ahí usted va en coche. Pero si usted fabrica batería, usted tiene que vender esa batería en un mercado en competencia. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros realmente no creamos empresas, no vamos a crear empleos de calidad. No hay manera. Si nosotros creamos empleo por vía, como dice muy bien Priyanka, en vía del empleo, de la ocupación pública, de la botella, porque hay otra cosa respecto de la botella, y con esto avanzamos a otro tema. Si hay tantas personas que están cobrando en el gobierno, señores, por lo menos que hagan algo útil. Exacto. Porque si usted está cobrando, entonces digamos, lo dramático es que hay esa cantidad excedentaria de personas cobrando en la administración pública, pero entonces las calles están llenas de hoyos, las calles están llenas de basura, las carreteras, usted ve que hace 3 años que no han chapeado, no le han dado ni siquiera un chapeadito, usted va a los ríos y eso es un abandono, o sea, es un abandono por todas partes. Por lo menos que si se va a hacer una política de empleo público, que se piense por primera vez en que el empleo público sea productivo. Exacto, sí. Y hablando de empleo y de calidad, no menos cierto es que el Banco Mundial nos anuncia que millones de personas realizan la escolarización sin aprendizaje. O sea, que nosotros que invertimos las mayores proporciones de presupuesto nacional, 4% del Producto Interno Bruto, tenemos los peores terce realmente. Y el hecho de que los niños no saben leer ni calcular, según estos indicadores, para alcanzar a los países de alto desempeño, necesitaríamos 200 años para alcanzarlo en lectura y acaso unos 50 para lograr el desempeño que ya tienen aquellos en matemáticas. Ha habido países que han despertado, por ejemplo Vietnam, Corea del Sur. Como siempre se recomiendan buenos profesores, menos sindicalismos y más compromiso de todo el mejoramiento de lo que es nuestra mayor riqueza, nuestros jóvenes. ¿Qué piensan ustedes de estas advertencias? ¿Es posible que podamos atrapar el gran retraso? Y tú hablando realmente que tú hablabas que hay que tener empleos de calidad, para empleo de calidad hay que tener empresas de calidad, en este caso Priyanka, para tener una educación, en este caso un aprendizaje de calidad, se requieren escuelas y profesores también de calidad. Sí. Mira, yo no creo que se necesiten 200 años realmente, pero sí se necesitan varias décadas para nosotros poder salir adelante y recuperar todo lo que hemos perdido en el sistema educativo. Nuestro sistema educativo ha cambiado, pero no en mejora de la educación dominicana. Y no se trata solamente de hacer escuelas, no se trata solamente de hacer críticas, porque yo entiendo que parte de las críticas que realizamos son constructivas, porque se trata de buscar una solución. Pero nosotros, por ejemplo, algo que te voy a mencionar sencillo, antes se aprendían, por ejemplo, los niños el abecedario a través del sistema fonológico con los sonidos de los fonemas. Está prohibido ahora mismo, que es el método más efectivo que se utiliza con la metodología Montessori, que se enseña hoy en día en muchos colegios dominicanos, con efectividad. Entonces, por ejemplo, hoy en día a los niños no te lo enseñan a leer en las escuelas públicas. Tenemos la mayor parte de los estudiantes que vienen de escuelas públicas, que entran a la universidad, no saben leer, no saben escribir, tienen un sinnúmero de faltas ortográficas que se supone que antes de 6º grado deben haber corregido toda esta problemática. Entonces, ¿qué pasa? No solamente estamos teniendo niños deficitarios en las escuelas, en el bachiller, en la universidad, sino que estamos teniendo también profesionales mediocres, porque salen de la universidad y con toda esta laguna que vienen del sistema educativo, de la primaria y la secundaria, entonces eso no se va a remediar en la universidad.
Hay algunos profesores incluso que tienen que comenzar a trabajar ortografía en la universidad con esos estudiantes que llegan en primer y segundo cuatrimestre. Y no es posible. Esto no se trata solamente de hacer escuelas. Esto se trata de que nosotros podamos invertir en docentes de calidad, docentes que estén también preparados y capacitados y que tengan el deseo de realmente enseñar un aprendizaje adecuado a nuestros niños. La buena base es muy importante, la primera base. Claro, O sea, es primordial y es antes tenemos que aprovechar la etapa hasta los 5 años, que es primordial para el desarrollo educativo del niño, y no solamente educativo, para el desarrollo generalizado del niño. Sí. Antes, entre los 3 y los 5 años, esa etapa no se puede desperdiciar. Y sin embargo, se está desperdiciando, sobre todo en el sistema público. Entonces, otra cosa es que tenemos muchísimos profesores que tampoco saben. Entonces, ¿cómo van a enseñar? Mira lo que sucedió el otro día, que lo dijimos aquí. Hay 29,000 becas aproximadas para aquellos bachilleres que quieran estudiar magisterio. 20,000 becas. Aplicaron 30,000. Pasaron 1,000. De los 30. De los 30,000 pasaron 1,000. Exacto, Entonces, sí. esos profesores, esos que aplicaron, probablemente, si no le dan la beca, se inscriban de todas formas en magisterio. ¿Qué le va a enseñar a los niños? Sí. Hay un punto que a mí me gustaría destacar en ese. Hay un economista que hace unos 20 años empezó a hablar, empezó a hacer microeconomía con algunos aspectos sociales, que es interesante. Y es cuando se empezó a manejar la idea del capital humano. O sea, la idea es que tú te formas, o sea, tú de alguna manera tú inviertes en tu educación con la idea de que tú vas a tener una retribución más adelante. Sin hacer grandes elaboraciones, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos conocimiento, no adquirimos conocimiento, no vamos a hablar del método cómo adquirir conocimiento ahora, nosotros no podemos tratar de explotar ese conocimiento en el mercado. Entonces, lo que nos está diciendo esa situación en la escuela dominicana es que en el mercado económico de la República Dominicana es un mercado que no es de conocimiento. Así Es decir, nosotros las transacciones que estamos teniendo es de bienes y servicios en los cuales el conocimiento no está involucrado, son muy básicos, no tienen transformación, no tienen complejidad. Entonces, si esa es nuestra situación y nosotros entendemos no solamente que el futuro es un mercado de conocimiento, como se está demostrando en todas partes, ¿no?, sino que en el conocimiento es justamente donde hay mayor valor agregado, porque si nosotros vemos una computadora muy avanzada, en términos estrictamente materiales, ahí no hay ni $10. Lo que vale de una computadora es el conocimiento que tiene incorporado. Entonces, si nosotros no tenemos eso, no nos preocupamos por tenerlo para cambiar esa matriz, entonces tendríamos que revisar cuál es esa situación con mucho detalle. Gracias, Osvaldo. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte. Cuando regresemos, continuaremos con los temas que están en el tapete. No se muevan de sus asientos, ya volvemos con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos, ya estamos de vuelta con ustedes para continuar con los temas que tenemos en el tapete. Y antes de continuar con el siguiente tema, quiero informarles que el martes pasado, el martes 3 de octubre, nuestra querida Priyanka Rodríguez estuvo como panelista en una conferencia acerca de las cicatrices que salvan vidas, un proyecto impulsado por la comunicadora Isabel Peña, sobreviviente de cáncer, con el apoyo del Ministerio de la Mujer. Eso fue en el anfiteatro de Indotel. Priyanka, ¿qué tú puedes decirnos de tu experiencia ahí como panelista y cómo tuviste la preocupación o la participación de las personas que estaban ahí, que se hicieron? Mira, fue una conferencia muy emotiva. Y también me di cuenta que la población necesita mucha información. Y la prevención no debe ser solamente en el mes de octubre. El cáncer es una cuestión de todos los días y que va en aumento de forma grave en nuestro país.
sobre todo porque no tenemos la cultura de hacernos chequeos rutinarios, porque muchas personas por temor se hacen los estudios correspondientes y no buscan los resultados, y tenemos personas hoy en República Dominicana muriendo a raíz del cáncer de mama, a raíz del cáncer uterino, que es otro tipo de cáncer que está atacando mucho en la República Dominicana por descuido. Entonces, una pregunta, Priyanka, ¿tú no tienes teléfono o lo puedes dar en el próximo programa? Porque tú fuera del aire me dijiste que ellos están haciendo una gran labor y es sí, importante que el público, las personas del interior sepan. Sí, es así. Pueden sí, entrar, mira, sí, pueden entrar a la página del Ministerio de la Mujer. Ahí hay muchas actividades que se están realizando, muchas actividades de prevención que son dadas a conocer al público, que es donde se están desplazando también a barrios, a otras provincias, para dar a conocer campaña de prevención, no solamente con el cáncer, sino con un sinnúmero de temas. Y mira, una cosa que una persona que estuvo allá me dijo, bueno, yo pensaba que los chequeos era a partir de los 30 años, pues no. Algo importante, ya las jovencitas deben ir a hacerse sus chequeos rutinarios. Me refiero a jovencitas 12, 13, 14, 15 ¿Y las años. madres llevarlas también? Porque se están diagnosticando cáncer de mama a jovencitas con 14, con 13 y 15 años. El caso más reciente fue en 2015 en Utah, una niña de 8 años que fue diagnosticada con cáncer de mama. Y el caso más joven diagnosticado fue una niña de 3 años. Entonces, de cada 20 a 30 años se diagnostican 3 niñas de 8 años hacia abajo. ¿Qué quita que en República Dominicana nos corresponda a ese caso? Claro que sí. Entonces, la prevención, como yo bien dije, es la diferencia entre la vida y la muerte. Debemos buscar ayuda las mujeres. Por cierto, y que esto no es cosa solamente de mujeres. El 1% del cáncer de mama afecta a los hombres. Y en República Dominicana hemos tenido casos de hombres que han sufrido de cáncer de mama. O sea que puede tocarle a cualquiera. Y necesitamos prevenir, sobre todo en la parte de los hombres, porque no existe probablemente ningún médico le mande a un hombre a hacerse un chequeo, una mamografía o una sonomamografía. Sí. Entonces, esto no es cuestión solamente de mujeres, es cuestión también de los hombres y de las jóvenes que necesitamos prevenir, porque en República Dominicana el cáncer está creciendo. Y antes de que se me olvide, la Organización Mundial de la Salud para 2032 anunció que tendremos 21.400 millones de nuevos pacientes con cáncer y que el cáncer va a crecer en un 70% en 20 años. O sea, que esto es una cifra grave, que en vez de disminuir, lo que va a hacer es aumentar. Así que la prevención realmente es lo que marca la diferencia. Perfecto, gracias. Y siguiendo con nuestro tema del tapete, tenemos que, según una ONG pro-haitiana que dirige el señor Charpentier, coordinador de la Meranit, la República Dominicana debe asumir los problemas sanitarios de Haití en nombre de los derechos humanos. Pide además que se modifique a favor de los extranjeros, de los trabajadores extranjeros, la proporción legal del 80-20 y se le dé una respuesta solidaria a este problema. La pregunta es la siguiente: ¿debe la República Dominicana entregarle esos hospitales, sus empleos, sus calles, sus bosques a los haitianos por razones humanitarias? Osvaldo, tú como economista experto en esto, ¿por qué esta gente que se está despojando el pueblo dominicano de patria, sus logros, se consideran moralmente superiores a nosotros, los nacionalistas? Mira, lo interesante de este proceso es que ya va tomando forma y va tocando fondo. Sobre todo, ya se ha visto que la cuestión de la solidaridad es un argumento. Y la cuestión de la hermandad es un argumento. Y los derechos humanos y demás. Sí. Sin quitarle su espacio a cada uno de ellos. Pero, insistimos, por ejemplo, ahora el presupuesto, que ahora viene de 800 y pico mil millones, recuérdense algo, el presupuesto, eso no es el bolsillo de Danilo. El presupuesto, ¿sí?, es dinero que se recauda de los impuestos y de otro tipo de manejos financieros, ¿sí?, sobre todo de la contratación de deuda, pero contratación de deuda
que hay que pagar más adelante. Entonces, con ese presupuesto, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, resulta ahora que los dominicanos vamos a pagar impuestos para cubrir las necesidades de salud de los haitianos, que los dominicanos van a contratar deuda externa para que los haitianos puedan ir a la escuela, que van a pagar impuestos entonces en atención al bienestar de los o al manejo de esta población ilegal. Entonces, si eso va a ser así, cualquier cosa es posible. O sea, se pierde cualquier tipo de racionalidad económica o financiera. Porque ahora yo también podría ponerme un cartel o los desempleados y puedo alegar mis derechos humanos y la solidaridad y la hermandad para yo recibir un cheque todos los meses. Y, ¿verdad? Y yo tengo derechos humanos. Y estoy desempleado. Y hay cantidad de dominicanos que están desempleados y no reciben absolutamente ninguna ayuda de su propio gobierno. Sin embargo, ese gobierno entiende que puede disponer de fondos públicos para asistir a personas que no tienen absolutamente ningún derecho ciudadano. ¿Y esto? Porque, o sea, la cuestión de los derechos humanos a veces se confunde. Derechos humanos es que usted no puede agredir a una persona, que usted no lo puede discriminar, que usted no lo puede maltratar. Pero eso no significa que él tiene derecho a maltratarnos. Él no tiene derecho a exigir nada de un estado donde él está en condición de ilegal. Entonces a veces se pierde como de vista que los derechos humanos es una cuestión del derecho que tiene el individuo por el solo hecho de ser un individuo, que tiene derecho a la vida. Entonces, usted no lo puede maltratar, pero eso no significa que usted tiene derecho, por ejemplo, un ilegal no tiene absolutamente ningún derecho sobre los fondos públicos, ningún derecho. Entonces Charpentier quiere que se cambie, el de la ONG, que se cambie, se modifique el 80-20 a favor de los haitianos porque no pudieron, porque se dieron cuenta que estaban incumpliendo, y para que no se sancione algo que están cometiendo un error, pues quieren que se haga legal lo ilegal. Bueno, pero si el ministro de Trabajo también está impulsando esta idea de cambiar el código laboral para beneficiar a inmigrantes, sobre todo haitianos, entonces, ¿qué podemos esperar de una ONG específicamente que es para no, lo que tiene que hacer él y nosotros exigir que se cumplan las leyes aquí y ellos cumplirlas, simplemente. Continuando con nuestros temas, en Gurabo, el señor Pedro Felipe Alonso, Pedro Felipe Alonso le cortaron la cabeza unos haitianos, sus inquilinos, porque le reclamaba el pago del alquiler. Nosotros en este programa vamos a denunciar todos y cada uno de los atropellos que hayan hecho los haitianos en nuestro país a nuestros dominicanos. Y en Villa Duarte, otro haitiano mató a un dominicano aplastándole la cabeza. Priyanka, son muchas. ¿En el Ceibo? Sí, en el Ceibo también. Sí. Tenemos que ir al Ceibo. Y son muchas las denuncias de las personas que mantienen negociaciones con haitianos. ¿Tú qué les recomiendas a aquellas personas que les alquilan vivienda, a los haitianos que les dan trabajo, a esas señoras, o sea, que alquilan, o sea, que tienen personal cuidando a los niños en sus casas? En una intervención que yo hice, yo decía que usted nunca va a encontrar a un haitiano en una fiscalía, porque es que eso no es parte de su organización mental, de su cultura. Un haitiano dice que no dándote una pedrada. Y él lo que va a zanjar su diferencia, su ira, su oposición es con un machetazo. Entonces, cualquier persona que haga negocio con un haitiano sabe lo que está arriesgando. Exacto. Porque en un momento cuando usted tenga una diferencia con ese haitiano, él no va a agarrar para la fiscalía. Él no va a agarrar para la fiscalía. Entonces, eso, si ustedes se dan cuenta, porque todo esto ha sido una trayectoria. Entonces, primero un caso muy raro, aislado. Más casos se acercan, ahora hay una proliferación. Pero como nosotros hemos sido tan cabeza dura y todavía no entendemos, porque hay dos formas de entender las cosas. Por las buenas, que para eso es que uno tiene la cabeza, para uno analizar la trayectoria y ver lo que viene, o la mala, que es los hechos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Eso,
y cada día van a suceder más hechos de violencia. ¿Saben por qué? Porque los haitianos no van a ir a la fiscalía. Con un haitiano usted no va a poder deliberar, usted no va a poder negociar. Como está pasando en muchas zonas del país, que los dominicanos, por situaciones ocurridas, han comenzado a sacar los haitianos, e incluso a quemar algunas casas, y eso es preocupante. ¿Saben Claro. por qué? Porque el descontrol que se va a vivir en el país cuando los ciudadanos en general se cansen de la situación, Claro, y sean ellos quienes quieran tomar la justicia en las manos y tomar el control. Tienen de que asumir esto, el Estado. que las autoridades no han querido Tienen que controlar. asumir el Estado. O sea, vamos a llegar a un colapso total y a un enfrentamiento civil sin precedentes Así en es. República Así Dominicana, es. que es Y lo el que está gobierno y las pasando. autoridades son las únicas responsables de que ellos, por no tomar medidas de prevención, todo es prevención. Nos vamos casi a un pequeño corte, pero antes vamos a mencionar algo que ha estado en el tapete la semana entera, y es el caso del señor Álvaro Albero en el programa que tiene de radio El Gobierno de la Mañana, conocido por su grosería y extravagancia, insultando al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, porque insultar a Duarte es como quemar la bandera. No es posible que la Comisión de Espectáculos Públicos, que mandó a callar a un mes a una comunicadora descontrolada, no lo haga con este señor, que en muchas ocasiones parece perturbado mental, y tú sabes muy bien de eso, Priyanka, de ese comportamiento. Este programa reclama que se haga justicia. Los insultos a los símbolos patrios no pueden tolerarse en las horas de mayor audiencia y por programeros que creen tener derecho a insultar a todo el mundo. Finalmente, nosotros creemos que para mantenerse en algunos medios de comunicación sería necesario pasar un examen psiquiátrico. Brevemente. Mira, sí. yo lo único que puedo decir con respecto a Álvaro Albelo es que bienvenido Rodríguez le dio todo un poder desmedido a Álvaro Albelo, que en un momento lo llevó a la cúspide. Pero esa misma persona que llevó a la Z hasta lo más alto, hoy está llevando a la Z al suelo, porque hoy son muchos los dominicanos que no escuchan la Z por este señor. Y mira, y ahora que hablamos también de la parte, estuve viendo en la semana también muchas reclamaciones o muchos comentarios por un nuevo video del artista urbano Don Miguelo, Sí. que en su último videoclip parece que lo grabó, no se sabe si fue en Haití o en exacto. Batelles, Sí. y donde aparece la bandera haitiana y ellos El bailando, baile, el sí. vudú, gaga, debajo de la bandera haitiana, y la bandera dominicana muy pequeña. O sea, han habido muchas críticas, y esto de cierta forma es bueno que pase. ¿Sabes por qué? Porque así nosotros conocemos cuáles son esos dominicanos que son capaces de ir en contra de nuestra propia patria, de nuestra República Dominicana, por su beneficio personal. O sea, eso es un negocio ahora mismo. Estar en contra de la República Dominicana es uno de los negocios más lucrativos ahora mismo. Exactamente. Muchos escritores en el extranjero, como Junot, también se han lucrado de aquí eso. en el país también. Exactamente. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte, y cuando regresemos tendremos con nosotros nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. Así que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos con ustedes dentro de unos instantes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la segunda parte de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Como siempre, tenemos a nuestro invitado, el historiador Manuel Núñez, quien es a su vez el director y productor de este subprograma. Bienvenido, Manuel, nuevamente a este tu programa. Traes tu libro contigo, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Este libro que primeramente lo presentamos aquí en la capital hace cerca de un mes más o menos, y ha tenido muy buena acogida, y queremos agradecerle también a nuestros amigos en New York, que estuvimos allá también presentándolo en Isabela Home. Queremos agradecerle a Ramonita Terrero, Ramón Darío Jiménez, Jacqueline Liz, que también hicimos el lanzamiento de nuestro grupo Fénix, una organización que
creada y registrada en Estados Unidos para trabajar conjuntamente con nuestros grupos, a la federación que tenemos aquí, Trinitarios a Favor de la Soberanía, en donde estamos nosotros los protectores de la patria. Así que vamos creciendo ya y queremos agradecerles realmente la participación de todas las personas, nuestros amigos, familiares que vinieron desde varios estados de Estados Unidos para acompañarnos, tanto para el lanzamiento de esta organización como para la presentación del libro de Manuel Núñez. Pues bien, Manuel, hoy tenemos el tema, tenemos que la Flaxo, la Claxo Intec, Fundación Juan Bosch, Centro Bonó, Instituto de Historia de la UAS, conmemorarán, y ya han estado trabajando en esto, los 80 años de la matanza del 37. Se llevaron a cabo y se van a llevar también varias actividades, pero el objetivo es construir una conciencia de culpa entre los dominicanos. ¿Por qué, Manuel, la matanza del 37 tiene tantos partidarios y el de Huello de Moca, que fue que ellos vinieron aquí a matar a los dominicanos, no se dice nada? ¿Cuál es la finalidad realmente con estas conmemoraciones? ¿Y habrá alguien invirtiendo tanto dinero? Porque para hacer una tras otra, y aquí en el país y fuera del país, y en universidades en Estados Unidos, ¿quién estará detrás de todo esto? Promoviendo algo que hizo un hombre, simplemente uno solo, y que los dominicanos no tenemos culpa de eso. ¿Tú qué puedes decirnos en relación a esto? Mira, yo creo que la matanza del 37 está siendo empleada por las ONGs pro-haitianas, por los haitianos también, porque detrás de toda esta situación figura el señor Parrizón, que tiene una ONG que se llama Matanza del 37, justamente para conmemorar, y que es parte de las celebraciones o de las conmemoraciones que se hacen en estas fechas del 3 al 7 de octubre del 37, son 80 años exactamente, en que se produjo aquel acontecimiento. Lo que hay detrás de todo esto es una política de producir una derrota psicológica del pueblo dominicano. Es decir, es tratar, los haitianos viven del victimismo, y el hecho de sentirse víctimas los convierte a ellos en personas que pueden utilizar o emplear ese victimismo con miras a obtener ventajas. ¿Qué es lo que se quiere con todo esto? ¿Conocer el hecho histórico? No. Lo que se quiere es condenar, producir repulsa, e incluso usarlo como un mecanismo porque hacia futuro, porque el hecho histórico ocurrió en el pasado, ya no se puede cambiar. La matanza ocurrió, pero el hecho es querer controlar o buscar responsabilidades en el futuro. Yo diría que hay mucha gente que trata de perpetuar los acontecimientos históricos con un objetivo psicológico de buscar o de reproducirlos en el presente, con la finalidad de ellos encarnar el heroísmo del pasado para tratar, a partir de esa encarnación, de representar la historia nuevamente, esta vez no como tragedia, sino como comedia, como diría Marx, ¿no? Porque es como esta gente, hay gente que quiere decirle al pueblo dominicano que Trujillo está vivo, que los trujillistas son los nacionalistas, o sea, de modo tal de ellos ocupar la plaza de los mártires de la era, es decir, bañarse de heroísmo y al mismo tiempo producir una repulsa de la gente del presente. Y el objetivo esencial ha sido ese. Mire, Manuel, ¿qué te parece el ejercicio de estudiar el hecho histórico? Porque hay lo siguiente, mucha gente tiene en la mente que se trató de la matanza de personas que, como uno tiene en mente algunas matanzas que ha hecho el ejército de los Estados Unidos en algunas guerras, como en Irak o en Vietnam sobre todo, hay una que no recuerdo ahora el nombre, pero que es muy famosa porque llegó un comando y en el fragor, el nervio de la guerra, mataron cantidad de gente en una aldea, ¿sí? Gente que
aparentemente no estaba vinculada al Vietcong. Sin embargo, yo nunca he visto que una universidad americana vaya a Vietnam a rescatar y a celebrar, a recordar los que cayeron en ese incidente. Sin embargo, aquí ha sido insistente. Sin embargo, no solamente se trata de un evento que tuvo entre personas que estaban en otro país, o sea, que estaban, sino que aparentemente habían habido ya solicitudes en el sentido de que se respetara la frontera, de que no pasaran de este lado, y sobre todo de que había también una serie de perjuicios económicos asociados precisamente a esa presencia de extranjeros en la línea fronteriza. Entonces habían habido varias advertencias y en un régimen tiránico que no solamente hizo la masacre del 37, sino que mató muchos dominicanos aquí. También, claro. ¿Me entiendes? O sea, Exacto. pero sin embargo nadie está hablando De los dominicanos. Nadie está hablando de los que cayeron en el régimen de Trujillo, entre ellos los que cayeron en el 37, sino que se quiere poner como que fue una conspiración de todo el pueblo dominicano, encabezado por el tirano que tenía en su mente masacrar a esta gente. Y óyeme, qué tragedia tan grande. No, el objetivo básicamente es desconocer el hecho, porque el hecho, cuando uno analiza por qué se produce los hechos del 37, en el año 29 se establece la demarcación fronteriza dominicana. Hubo una negociación entre el presidente Luis Bornó y el presidente Horacio Vázquez. Se produce el tratado del 29, se dejaron 5 puntos sin tratar. Esa demarcación del 29 supuso para la República Dominicana y para los dominicanos que encabezaron esa batalla por la frontera dominicana una gran derrota moral y real, porque la frontera dominicana, la frontera histórica dominicana, y los libros de historia de la época de Armando Rodríguez y de otros geógrafos de la época, decían que la República Dominicana tenía 56.000 kilómetros cuadrados. Habían estudiado con un país más grande, ¿no? Y naturalmente Haití históricamente le correspondía el espacio de la colonia francesa de Saint-Domingue, que surgió en 1697, es decir, a 3 años del siglo XVIII, y terminó en 1804, cuando se funda el Imperio de Haití, como se llamó a la colonia de Saint-Domingue. Pues bien, Saint-Domingue tenía 21.085 kilómetros cuadrados. Se produjo un proceso ilegal en épocas de paz de expansión de Haití. Ese proceso de expansión implicó la ocupación de San Miguel de la Atalaya, de Rancho Mateo, de Capotillo, del Valle de la Miel, de las Caobas, es decir, de casi 6.600 kilómetros cuadrados de la República Dominicana, es decir, casi la dimensión de Puerto Rico. Entonces, ese proceso de expansión, ellos en el Tratado de Paz de 1874 lo colocaron bajo el nombre de un arrendamiento. Como la República Dominicana era un estado débil, en época de Lisk, un dictador de origen haitiano, arrendó ese territorio a los haitianos, y cuando se estableció, o sea, hubo reclamaciones dominicanas durante todo el siglo XIX, las reclamaciones de Emiliano Tejera, de Enrique, diplomático dominicano, que fueron ante León XIII, ante el cardenal Gran Polla, que llevó toda la negociación, tratando de mediar para que Haití comprendiera que debía ir a las fronteras históricas que habían sido reconocidas por todos los estados, que eran las fronteras de Aranjuez. Esas fronteras violadas, la República Dominicana terminó con unas fronteras reducidas en el año 29 en más de 5.000 kilómetros cuadrados, y tras el tratado, el adendum del 36, Haití pasó de 21.085 a casi 28.000 kilómetros cuadrados por haberse expandido
y colonizado el territorio. Esa es la frontera definitiva que Trujillo estableció. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Y aquí entro en la explicación básica. Los haitianos que habían tenido durante la era de Trujillo, en los primeros tiempos, una relación de armonía muy grande. Trujillo fue 3 veces a Haití, el presidente Vincent, Estenio Vincent, vino 4 veces a República Dominicana, tenía unas relaciones magníficas. Trujillo regaló dispensarios médicos a los haitianos. Una calle de Puerto Príncipe llevaba el nombre del general Trujillo, otra calle llevaba el nombre y un arco del triunfo del presidente Vincent. Los haitianos elevaron un homenaje a Trujillo después del 36, de la frontera del 36, propugnando porque él tuviera el premio Nobel de la Paz, junto con los dominicanos. Hubo una petición global para darle el Nobel a Trujillo, por haber, digamos, perdido una enorme cantidad de territorio y al mismo tiempo se hizo en aras de la paz. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió un hecho que estaba alejado de esas relaciones de amistad que había entre, que Trujillo había creado con los haitianos, al punto de que Trujillo el mismo año 37 decretó el Día de la Amistad Dominico-Haitiana, que era el 18 de abril, y hubo reunión de los intelectuales haitianos y dominicanos. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en el año 36, Cuba, la pentarquía que llega que tiene a Cuba en el poder, en ese momento, el Batista y Grau San Martín, deciden proclamar la ley de cubanización del trabajo. Y los haitianos, que ya eran un país inviable, Haití ya era un país inviable, tenían 290,000 braceros, la mayoría habían entrado allí legalmente en Cuba. Cuba estaba ya hasta la coronilla de esta población que penetraba continuamente. Decidieron los cubanos expulsar en un año a 85,000 haitianos. Esos haitianos expulsados de Cuba, que son narrados en ese libro del novelista haitiano Jacques Rouman, Mon compère le General Soleil, esos haitianos comenzaron a establecerse en la recién trazada frontera dominicana del lado dominicano, aplicando la ley del hacha. Ellos cortan un árbol y ya eso es de ellos. O sea, no hay catastro, no hay legislación, y naturalmente eso comenzó a generar tensiones. Trujillo le encomendó al grupo de Salomones de la Cancillería que buscara la fórmula para poder darle, digamos, respuesta a todo ese desastre que se estaba produciendo. Se dictó una ley digamos, de obligatoriedad a todos los extranjeros de registrarse. No hubo ninguna respuesta. Se sacaron a los haitianos en la frontera, volvían a establecerse. Fausto Camaño, que llevó a cabo esa tarea, lo nota en su diario. Igualmente, digamos, cuando Trujillo fue a la frontera, que fue en una visita acompañado de la Guardia Universitaria, encabezada por en aquel momento Carlos Corniel, que era estudiante, él cuenta en el diario, en la bitácora de viaje, que cuando fueron a Cercadillo, Trujillo había dejado hacía meses una cantidad de bueyes para fomentar la ganadería y no quedaba un solo buey porque los cuatreros haitianos lo habían devorado. Entonces, Trujillo, ante esa situación, no encontró una respuesta que no fuera la fuerza y decidió encomendar esta tarea, que fue una labor básicamente de campesino. Él no implicó al ejército y con armas blancas, que duró 5 días. La matanza, una vez ya concluida, porque la conclusión fue rápida, fueron 5 días que encabezaron los matarifes, encabezados por aquellos campesinos, Leclerc, Pío Villalona, abuelo del cantante, y otros más, que hicieron aquel acto en la frontera norte, no fue en toda la frontera. Pues bien, ese acto, en un principio, hubo una información directa cuando en la negociación entre Balaguer y Carrier se estableció que habían muerto entre 1,000 y 2,000 campesinos haitianos que se habían colado a la frontera y que habían establecido allí villorrios. Entonces,
Ese era, digamos, el punto de negociación. Hasta ahí los haitianos aceptaron la negociación bilateral en el acuerdo Balaguer-Carrier. Acuerdo que catapultó a Balaguer a un estadio superior de la administración de Trujillo. Pero posteriormente, en el mes de diciembre, los haitianos decidieron que no eran 2.000, sino que eran 15.000. Y llamaron a Roosevelt, al presidente de Cuba, Laredo Bru, y al presidente de México, Lázaro Cárdenas, para crear un mecanismo de presión contra la República Dominicana, un mecanismo de presión que terminó con el Tratado de Paz del 39, mediante el cual la República Dominicana pagó $500 million Manuel, a la indemnización. Una última rapidez, porque ya estamos con el tiempo arriba. ¿Y si Trujillo le hubiera declarado primero la guerra a Haití? ¿No hubiera sido políticamente más conveniente en lo poco que nos queda de tiempo? Yo creo que se hubiera sido más frontal, digamos que el Estado Dominicano hubiese asumido la responsabilidad de defender su territorio, porque hoy en día mucha gente se jacta y se rasga la vestidura de la matanza, y la matanza todo el mundo la condena, pero nadie quiere pensar que la República Dominicana pueda vivir sin 5 provincias fronterizas absolutamente vitales. Sí, no podemos vivir sin Montecristo y sin Dajabón, sin Independencia, sin Jimaní, sin Pedernales. Eso es inaceptable para los dominicanos. Una última pregunta, Manuel. Tú mencionaste ahorita que Edwin Paresón tenía una ONG, Matanza del 37. O sea, esa ONG, una pregunta, ¿está registrada aquí o está registrada en Haití? Entonces, él está cobrando por esta ONG, por la matanza del 37, o sea, sigue cobrando por aquellos haitianos que ya pagaron por esa matanza. Y en tal caso, entonces, hay una ONG que hable del degüello de Moca, porque si no hay, vamos a hacer una. Y la última preguntita es, no sé si te dará tiempo, que hablando de cómo ocurrió lo del 37 y lo que están, el aparataje que están haciendo estas organizaciones para darle, o sea, promover esto como algo de que nosotros somos los culpables, que no es así. Entonces, ¿por qué los haitianos que están cometiendo también y están participando en tantas matanzas ahora, se han olvidado de las matanzas recientes que están haciendo los haitianos con los dominicanos, que es descuartizando extremidades y cabeza? ¿Y cómo se llamaría esta matanza? Yo creo que son tantas preguntas que no sé cómo. La matanza del 2017. Yo creo que estamos continuamente viviendo espectáculos de terror, porque en Haití las matanzas son una cosa cotidiana. Haití empezó con una gran matanza, la matanza de 1804 de Dessalines, que fue la matanza de blancos, y posteriormente, después del 4, vino la matanza en Santo Domingo, que es la matanza de Moca y Santiago, que hay que decirlo, fue una matanza también exclusivamente de personas blancas, porque tanto en Moca como en Santiago la población blanca era muy considerable, y Dessalines pensaba que eso era un obstáculo a la futura expansión de su imperio. O sea, es la primera expresión de una limpieza étnica, una matanza de carácter racista, porque Haití se fundó como una nación racista, prohibiendo a la población blanca todo el derecho de propiedad y de nacionalidad, cosa que no es la República Dominicana, que es definida como un país multirracial. Muchas gracias, Manuel. Las otras preguntas, interrogantes, vamos a responderla en la próxima semana. Les recordamos que tenemos el libro a la venta, lo tenemos, nos pueden llamar en el 809-264-1863. Lo tenemos a $1,000. Queremos dar las gracias a todos ustedes por su sintonía y los esperamos cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Muchas gracias, Osvaldo, Priyanka, Manuel, y a todos ustedes por su sintonía. Pasen todos muy buenas noches. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno. En el año